Mientras en Estados Unidos la multinacional Chiquita Brands acaba de ser condenada, una jueza colombiana se alista para dictar sentencia contra el mayor traficante de armas en la historia del país. Se trata de Humberto Agredo, un empresario señalado de conseguir 12.000 fusiles para las autodefensas y ha logrado esquivar a la justicia por 24 años. Esta es la historia del hombre detrás de la barbarie paramilitar, cuyo caso está estrechamente ligado al de la multinacional. Humberto Agredo es el mayor traficante de armas en la historia de Colombia. Desde Bulgaria trajo 12.000 fusiles al país en menos de un año, con los cuales los paramilitares cometieron miles de asesinatos y cientos de masacres. A pesar de su papel protagónico en la guerra, jamás ha pagado un día de cárcel. Y solo ahora, 24 años después de haber ingresado el arsenal a Colombia, la justicia está a punto de condenarlo. Nadie en la vida había, en una sola operación en el cuento de las autodefensas, había entrado ese armamento a Colombia. Raúl Hasbún, uno de los más importantes jefes del paramilitarismo, definió así el rol de Agredo hace pocos meses durante la audiencia de juicio en contra del hombre al que apodan el Señor de la Guerra. Le voy a poner un ejemplo. Yo antes de eso siempre operé más o menos con 70, 80 fusiles. Y de ahí pasé a 270. Y así fue todo el mundo. Potencialización o de la autodefensa fue total. Para 1999, cuando las FARC estaban en proceso de paz y dominaban gran parte del país, los fusiles de Agredo fueron determinantes en la expansión del terror paramilitar. Salvatore Mancuso lo describió en estos términos. Eso significó el fortalecimiento militar de la autodefensa, el crecimiento y expansión de la autodefensa hasta lugares donde no habíamos podido llegar porque precisamente era difícil conseguir este tipo de armamento en el mercado negro. Agredo se convirtió en un hombre clave para las autodefensas, al punto de llegar a ser uno de los consejeros más cercanos de Carlos Castaño. Humberto es un hombre inteligente, es un hombre bien hablado, se expresa bien, hacía unos análisis políticos correctos. En las reuniones de Estado Mayor, cuando se tocaban temas políticos del crecimiento y expansión de autodefensas, tanto en los temas militares como políticos, Humberto en algunas de ellas participó. Carlos Castaño le armó una vivienda en la zona entre Las Pangas y Santa Catalina, unos corregimientos que hay por allá. Además estuve escondido con Carlos también varios años. Edward Cobo, alias Diego Vecino, del bloque Montes de María, habla de él como el doctor. Al doctor Humberto Agredo lo conocí, la verdad soy muy malo para fechas, debe ser por allá finales de los 90, principios del 2000, 99, 2000, no sé. Siempre lo referencié como un asesor de Carlos Castaño en temas de asuntos de seguridad y de temas internacionales. El día del matrimonio de Carlos con Kenia, con la niña de Montería con la que él se casó, creo que también estaba ahí. Agredo es un ingeniero caleño que tenía una empresa de importación de maquinaria pesada que le sirvió de fachada para meterse en el tráfico de armas. Lo hizo gracias a que su hijo Hans Agredo estaba casado con la hija de un directivo de la empresa Arsenal, una de las mayores fabricantes de armas en Bulgaria. De hecho, Hans Agredo también está siendo procesado junto a su padre y, al igual que él, está prófugo de la justicia. Hace varios años, Hans cambió su nombre por el de John Jairo Martínez Álvarez. Durante el juicio, la Fiscalía reconstruyó la ruta de las armas que hoy tiene en líos judiciales a padre e hijo. El primero de los eventos fue en 1999, cuando a través de Buenaventura ingresan armas búlgaras que estaban destinadas a una exposición militar en Bogotá.
expomilitar en Corferias. El señor Humberto Ágredo y su hijo Hans Ágredo crearon en Bulgaria la empresa Intermachines, a través de la cual importaron 2 tornos y 640 fusiles desarmados que venían en 2 contenedores. Humberto es quien firma el contrato con la empresa Arsenal. Él se encarga de alterar la autorización del Ejército Nacional para la importación de los repuestos y los equipos expuestos en la feria. El 16 de julio de 1999, Ágredo cargó el arsenal en camiones y un día después llegó a los campamentos de Castaño en Córdoba. Estas fotos registran el momento en el que los paramilitares ensamblaron las armas. Ante la jueza, Hasbún contó cómo ingresaron un segundo cargamento con miles de fusiles por Urabá. Las armas iban camufladas en bultos de urea. El único que tenía la infraestructura para bajar pallet era el de Chiquita, de Banadex, yo no me acuerdo cómo se llama eso, Chiquita o Banadex. ¿La Chiquita Brand? Sí, ya la empresa Banadex se coordinó toda la logística del desembarco de Uria. Ellos tampoco sabían hasta este momento que le voy contando que ahí venía un armamento. Un bulto de esos, cuando un negrito de esos se lo echó al hombro, se empezaron a romper por las trompetillas de los fusiles. Esa misma noche militarizamos el embarcadero y fuimos y sacamos, sin esperar a la DIAN, la urea, no toda. Nos robamos, mejor dicho, del embarcadero de Banadex los costales que venían con los fusiles adentro. Según el testimonio de Hasbún, toda la operación del descargue de las armas quedó grabada en los videos de las cámaras de seguridad de la multinacional, los cuales no han aparecido en más de 20 años y fueron el comienzo de la impunidad para Humberto Ágredo. Me llama el jefe de seguridad de Banadex, me entregó un cassette de las cámaras, nosotros no nos dimos cuenta y en ese embarcadero había cámaras de seguridad. El señor Humberto Ágredo Espitia, ¿en dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿De qué fue encargado él? Al lado mío, doctora. Siempre don Humberto y yo, desde que llegó, estuvimos juntos. Él también salía en las afirmaciones que le comento. Los fusiles de Ágredo fueron repartidos en los diferentes bloques paramilitares. Allá los fusiles eran pan caliente. No me vaya a dejar por fuera. Trate de venderme una buena fusilería que nos sirve para crecer allá en los Montes de María. Los bloques grandes acapararon el número grande, pero eso tengo entendido que de ahí se vendió armamento al bloque norte, al bloque Córdoba, al bloque Calima. Según la Fiscalía, la gran mayoría de las armas que entregaron los paramilitares después de su desmovilización fueron los fusiles que trajeron Ágredo y su hijo. Los grupos paramilitares, durante su desmovilización, en el proceso de paz entre los años 2003 y 2006, entregaron 18.501 armas. Se desmovilizaron 31.671 personas, entre hombres y mujeres. Y las armas entregadas por cada uno de los bloques y frentes desmovilizados, muchas eran de las 11.940 armas importadas desde Bulgaria por los señores Humberto Ágredo Espitia y Hans Ágredo Caballero. El pago a Humberto Ágredo por los fusiles fue con dinero y con droga, según los paramilitares. La propuesta inicial de Humberto era recibir una parte en dinero y otra parte en droga, en clorhidrato de cocaína, a cambio del armamento, de la fusilería. Pero ya él terminó pactando con el comandante Carlos Castaño y no sé cómo terminaron de hacerse los pagos. Yo sé que aporté para esa compra como $700,000, algo así, no recuerdo. ¿Por qué durante 24 años la justicia no hizo nada contra este hombre? Parte de la respuesta está en una serie de extrañas decisiones judiciales que lo favorecieron. La primera ocurrió en el año 2006, cuando Ágredo recibió el archivo de una de sus investigaciones por tráfico de armas.
Dicha investigación terminó el 4 de septiembre de 2006 con una desafortunada decisión de preclusión, argumentando que no había prueba directa que lo relacionara con las importaciones ilegales. 10 años después, cuando los jefes paramilitares habían delatado a Agredo en sus declaraciones después de las desmovilizaciones, una nueva investigación también terminó por favorecerlo. Profiere resolución inhibitoria con base en que dicha conducta ya había sido investigada. Para la Fiscalía, hoy es inexplicable lo ocurrido con Agredo, mucho más considerando que el excapitán del ejército, Jorge Rojas, quien fuera su socio, aceptó cargos y fue condenado como el único responsable de la traída de los miles de fusiles búlgaros. Llega la orden de Castaño que yo debo asumir la responsabilidad de los fusiles porque de alguna manera había que proteger al señor Humberto Agredo porque él era el representante de la organización ante el gobierno de Pastrana. En un nuevo intento de buscar justicia, la Fiscalía terminó llevando a Agredo y a su hijo a un juicio como auspiciadores de toda la barbarie de los paramilitares. Las actividades de Humberto Agredo Spiti y Hans Agredo Caballero estaban relacionadas con el tráfico internacional de armas de fuego con destino a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, lo que inequívocamente se traduce en promover y fomentar el proyecto paramilitar, cuya violencia sistemática causó homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados. Agredo y su hijo siguen prófugos de la justicia colombiana. A pesar de esto, la jueza que lleva el caso se alista para dictar sentencia en las próximas semanas.